En tiempos en que la palabra ha perdido su valor, se afianza una radio sólida, ecuánime, veraz, siempre joven y dinámica. Radio Cáritas, Universidad Católica, 680 AM, donde la palabra tiene valor, tiene valor, tiene valor. ¿A quiénes elegimos? Te informamos sobre las propuestas de los candidatos y los temas de interés ciudadano. Construimos democracia promoviendo el voto informado con educación cívica. ¿A quiénes elegimos? Conducen Rodrigo Ramírez. Lunes de 16 a 17 horas por Cáritas Universidad Católica. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Cáritas Universidad Católica. Estamos una vez más acá por A Quienes Elegimos, un nuevo programa cargado de información para la tarde. Hoy me acompaña en la mesa Perla Medina, otra compañera de A Quienes Elegimos. Hola Perla, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia que nos escucha. Encantada de estar acá. Y antes que nada recordarle a la gente que nos siga y que se prendan bien al Facebook Live. Estamos en el Facebook como A Quienes Elegimos, en el Twitter como AQPI, en el Instagram también como A Quienes Elegimos. Y también recordarles e invitarles a todas las personas que nos escuchan que todavía seguimos buscando voluntarios para el sondeo nacional a candidatos y que se comuniquen o que si tienen alguna duda, consulta en las redes sociales. Asimismo es, les comentamos a todos los que podrían estar interesados en ser voluntarios que este sábado vamos a tener una capacitación para los voluntarios, ¿verdad? Valga la redundancia, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Va a ser a partir de las 9:30 y la idea es capacitarle a todos, ¿verdad? En cómo sondear, cómo hacer preguntas, cómo llegar a los candidatos, cómo cuáles son las habilidades para consultar, para preguntar, porque no es tan sencillo como se piensa. Y también explicarle los pormenores y detalles del trabajo que estamos haciendo desde A Quienes Elegimos, ¿verdad, Perla? Asimismo, también te quería comentar otra cosa y comentarle a la gente que nos está escuchando que días atrás estuvimos realizando 4 encuestas con 4 amigos comunicadores que nos ayudaron en el Twitter sobre identificar temas de interés ciudadano. La encuesta decía algo como: ¿cuál de los 4 temas que son salud, educación, seguridad y trabajo debería de ser prioridad para el gobierno, para el nuevo gobierno? Agarramos estos 4 temas que son los que son los más generales, ¿verdad? Porque si vamos a estar viendo los temas son muy muy amplios, ¿verdad? Pero estos 4 temas yo creo que engloban bastante Claro, aparte que de los 4 temas, los 4 son muy importantes. Claro, eso también totalmente. Estuvieron comentando las personas que votaron en las encuestas de los periodistas que nos ayudaron. Y el resultado fue que, el resultado en el primer puesto está educación con un 51,5%. Le sigue salud con 20,5%, seguridad con 17% y trabajo con un 11%. O sea, educación es para los que estuvieron votando en las redes, es lo más prioritario. Claro, porque como decían en los comentarios, que si hay educación se va a mejorar los demás ejes, por ejemplo. Porque con educación cada uno va a conocer su derecho claro. En los demás puntos. Claro, totalmente. Y eso me parece muy importante, porque educación no es algo que los resultados se ven de un día para otro. A un corto plazo. A un corto plazo, ¿verdad? La educación para el desarrollo de un país es algo que toma generaciones, y sin embargo, la población identifica como algo prioritario que tienen que atender las próximas autoridades, ¿verdad? Me parece bastante interesante que se piense a largo plazo de esa manera.
Y también debemos aclarar, ¿verdad?, que tampoco no es un estudio científico esto, fue un sondeo que se hizo a través de las redes, donde participaron 2.500 personas, ¿verdad? 2.509 personas para ser más exacto. Para ser más exacto. Sí. Igual me parece muy importante, ¿verdad?, para ver cuál es la tendencia de las preocupaciones de la gente en vista de estas próximas elecciones que vamos a tener dentro de unos meses. Así mismo. Bueno, comenzando, ¿verdad? Hoy nuestro día a día siempre invitamos a candidatos para saber más sobre ellos, que es lo más importante para estos próximos comicios: votar con información, votar informados, saber qué es lo que proponen los candidatos, saber cuáles son sus propuestas y qué harían en caso de llegar a sus puestos, ¿verdad? Es por eso que hoy tenemos como invitada a María Victoria Rivas. Hola María, ¿cómo estás? Hola, un gusto realmente compartir con ustedes, encantada de debatir estos temas que me parecen de mucha actualidad y sobre todo, así como está diciendo, para que la gente se entere un poco qué hay detrás de cada rostro y detrás de cada candidatura, que entre paréntesis ahora hay tantos rostros. Totalmente. Y tanta candidatura tan impresentable que es importante que la gente compare un poco la vida y la historia de los candidatos sobre todo. Y antes de pedirte, ¿verdad?, que nos hables un poco de vos, quiero hacer una pequeña introducción, si me permitís, ¿verdad? Y para todos nuestros oyentes, María Victoria Rivas es candidata a senadora por el partido Patria Querida, por la lista 8, digo bien, ¿verdad? Sí. Ella es abogada, doctora en ciencias jurídicas, tiene un máster en ciencias penales y en gobernabilidad y políticas públicas. Fue anteproyectista y asesora ad honorem del Código Procesal Penal para la República del Paraguay y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Tiene más de 15 años en la función pública, llegando a ser fiscal general adjunta. Es socia fundadora y directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales del Paraguay. Es asesora técnica de la Comisión Nacional de Reforma Judicial. Tiene 57 años y está casada con Luis Alberto Adlam. ¿Digo bien? Sí. Con quien tiene 3 hijos. ¿Es así, María Victoria? Sí, así mismo es. Bueno, en realidad que antes que nada quiero enfatizar y agradecer el espacio, sobre todo a quienes elegimos, que es una plataforma que conozco muy bien, que lo venimos observando desde hace bastante tiempo y sobre todo porque me parece muy interesante que a través de la transparencia y la información la ciudadanía puede estar más enterada de los que de alguna forma aspiramos a un cargo público. Yo tengo una trayectoria hace bastante tiempo en la función pública, de hecho que toda mi carrera profesional de abogada lo construí en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Llegué al Ministerio Público en el cargo más alto, que es el de Fiscal General Adjunta, encima del área penal. Fui la primera mujer que ingresó a través de un concurso público después de la Constitución del año 1992 y renuncié a mi carrera porque no estuve de acuerdo con ciertas políticas institucionales. En aquel entonces el Fiscal General Óscar Latorre, no estuve de acuerdo con sus políticas de corrupción que se instaló en ese momento en el Ministerio Público. Entonces preferí renunciar y salí y empecé a construir mi activismo social, para llamarlo de alguna forma, desde la sociedad civil. Sí, porque eso me parece bastante loable, ¿verdad? De que tenés tanta experiencia en el sector público como desde la sociedad civil. Hay veces que se quiere contraponer mucho los puntos a ambos sectores, ¿verdad? Pero son totalmente complementarios, y que tengas experiencia y tenés experiencia desde ambos lados. Así mismo. Primero, dentro de la función pública, porque conozco muy bien cómo funciona el Estado, cómo funciona la burocracia, cómo funcionan los mecanismos de corrupción y de limitaciones que tienen los organismos estatales ante la ciudadanía, y sobre todo en un tema de mucho interés, que es el tema de la justicia, ¿verdad? Y en este tema de la justicia, dentro de todo el circuito judicial, el tema de la fiscalía, que en este momento es un tema que tenemos que debatirlo, analizarlo y ver qué hacemos en nuestra fiscalía general. Y además de eso, ¿qué es lo que yo observé? Que
Hay muchos por hacer y entonces yo me dije a mí misma, bueno, no puedo perder toda esta experiencia, este conocimiento que adquirí desde la función pública y empezar a trabajar desde la sociedad civil esos aspectos que yo consideraba de que era una limitante para la gente, para el acceso a justicia sobre todo, y el desafío de empezar a visibilizar la importancia de tener un ministerio público que sea absolutamente objetivo e independiente de los factores políticos. Te estoy hablando de hace 15 años, 20 años atrás, ya con esa visión. Entonces empecé a construir desde la sociedad civil. En primer lugar estuve en INESID Paraguay, que es una organización que hasta ahora sigue funcionando. Desde ahí construimos todo lo que fue la reforma procesal penal, que ahora, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en esa época recuerdo que nosotros teníamos todavía un juicio penal escrito, inquisitivo, en donde todo el poder de la persecución penal estaba en manos de la policía. Y ahora ustedes que ya son de esta nueva generación, ven que tenemos juicios orales, la figura importante de los fiscales, los juicios tienen un plazo de duración, hay una prioridad de la presunción de inocencia, la libertad como regla y la prisión la excepción. O sea, se incorporaron una serie de elementos de protección al individuo que con el sistema penal escrito no existía. Entonces empezamos a construir eso desde la sociedad civil con una visión integradora. Asesoramos al Parlamento Nacional en ese momento de un nuevo Código Procesal Penal y sobre todo el gran desafío que significó hacerle entender a la gente de la importancia de tener un juicio oral. Porque en ese momento los juicios eran escritos, vos te ibas preso, podías estar un año en cualquiera de las penitenciarías y vos ni estabas enterado de por qué estabas preso, ¿verdad? Entonces esos son elementos que hay que rescatar, que se dieron desde la sociedad civil, ¿verdad? Entonces a partir de ahí empezamos a construir, a difundir, a capacitar y a hacer entender de que hay un derecho constitucional que es el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? Que nadie es culpable hasta que lo demuestre una sentencia firme y ejecutoria y que debe cumplirse con ciertos requisitos procesales para que te condenen. Vos tenés el derecho a la defensa, tenés derecho a manifestar tu inocencia, tenés derecho a que te lean tus derechos, tenés derecho a tener un defensor. Entonces hay una serie de elementos que se rescataron y se priorizaron y la gente empezó a entender eso, ¿verdad? Y ahora con todo este escándalo de la Fiscalía General empezamos a darnos cuenta de cuán importante había sido tener una fiscalía que esté alejada de los poderes políticos y que tenga la capacidad de ser nuestro representante ante los órganos jurisdiccionales. Por eso me parece que el debate hoy por la reforma judicial, desde todos los aspectos, todas las instituciones, ¿verdad?, que corresponden a dicha reforma, se está retomando el debate muy fuerte y me parece muy importante que en estas elecciones se pueda poner el ojo en eso y ver qué medidas hacer para tener una justicia realmente independiente. Sí, mira, te digo que yo soy actualmente coordinadora técnica de la Comisión Nacional de Reforma Judicial que funciona en el Parlamento, una comisión bicameral que está compuesta de senadores y diputados y requirieron el apoyo del Centro de Estudios Judiciales y bueno, del SEC detrás de mí, todo un equipo de gente que estamos asesorando a la comisión y a partir de ahí diseñar un poco la importancia de modificar ciertas leyes que hacen al funcionamiento del Poder Judicial y que de alguna forma vienen a limitar la independencia del Poder Judicial. Y esto solamente uno aprende en los procesos cuando hay crisis, hay conflicto institucional. La mayoría de las veces la gente como que no entiende muy bien cómo lo que es el Poder Judicial, cómo lo que funciona el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, etcétera, hasta que se generan estas crisis que me parecen sumamente importantes para tomar como elemento de partida para que la gente entienda en carne propia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, hace años que se viene denunciando la fuerte injerencia política en el sistema judicial. ¿Eso qué significa para toda la gente? Significa que si vos no tenés un amigo político o si tu contraparte
es un político o un caudillo local, entonces fuiste. Vos no tenés ninguna posibilidad de que tu juicio sea justo ni sea imparcial. Entonces eso la gente no entiende, la gente solamente entiende una vez que lo vive en carne propia. ¿Y qué es lo que hacen estos audios que escuchamos todos los días por la radio? Vienen a corroborar eso, ¿verdad? Vienen a corroborar que ciertos personajes que son nuestros teóricamente representantes, senadores, diputados y gran parte de la clase política manipulan a la justicia, manipulan a los jueces, manipulan a los fiscales, ya no solamente como se daba antes para favorecer a sus aliados políticos, sino que venden resoluciones e imputaciones, y eso es muy grave para la democracia, que tu adversario político compre una imputación, porque significa que vos, por no tener el mismo signo político de una persona, vos podés terminar en la cárcel. Totalmente. Y eso es muy grave. Totalmente. Y bueno, a ver, ya que entramos, ¿verdad?, al caracú del tema, como se dice, a ver, ¿cuál es la propuesta de Patria Querida en caso de entrar al Senado para mejorar esto, para hacer las reformas necesarias? ¿Qué haría? Bueno, mira, nosotros tenemos en Patria Querida, lo venimos analizando y debatiendo con los grupos técnicos y los grupos de trabajo que tenemos, y sobre todo qué es lo que hacemos. Nosotros salimos y le escuchamos un poco a la gente, porque de repente mi interés no representa tampoco el interés de otra gente, pero creo que hay un elemento central que le preocupa mucho a la gente, que es el tema de la seguridad, ¿verdad? Vos donde te vas, sobre todo acá en Central, que recorrimos bastante, es el tema de la seguridad. Y en ese tema, obviamente nuestro principal candidato, que es Fidel Zavala, que es el que encabeza la lista de senadores, sufrió en carne propia la inseguridad de este país, ¿verdad? Entonces hay como una prioridad en la agenda legislativa de trabajar todo lo que hacen al aspecto de seguridad, ¿verdad? Claro. Estamos trabajando con un equipo técnico, estamos mirando la posibilidad de la modernización de la Policía Nacional, estamos mirando la posibilidad de la participación ciudadana en el sistema de seguridad, y también estamos mirando un tema que para nosotros es fundamental, la posibilidad de avanzar en un control parlamentario sobre el sistema de seguridad. ¿Qué significa eso? Significa la necesidad de recursos que tiene el sistema de seguridad, en qué se gasta, cómo se gastan, cómo se optimizan los recursos, y toda una línea de pensamiento que nosotros estamos trabajando. El otro tema que sin duda alguna también está en la agenda de Patria Querida es el tema de la reforma judicial, porque creemos firmemente de que por más que vos modernices todos tus organismos de seguridad y incorpores ciertas estructuras de funcionamiento, si vos no tenés un sistema judicial que sancione y castigue, entonces no vas a poder culminar tus objetivos. Porque fíjate que el sistema el sistema judicial se compone de varios subsistemas, ¿verdad? Uno de los subsistemas es el de la seguridad, y el otro subsistema es el sistema penitenciario, y uno de ellos es el sistema penal. Entonces todo ese circuito tiene que estar funcionando en sintonía para que disminuya tus niveles de inseguridad y para que disminuya tus niveles de impunidad, ¿verdad? Entonces son temas que hay que trabajarlo necesariamente en su conjunto, evitar lo que se viene haciendo de soluciones parche, porque ¿qué es lo que hace nuestro parlamentario? Que cuando la gente se queja mucho de la inseguridad, lo primero que se le ocurre, vamos a aumentar las penas. Entonces tienen aumentado las penas en términos de secuestro, vienen aumentando las penas en términos de violencia familiar, pero cuando vos no tenés un circuito que te funcione, entonces las penas son lindos artículos que están en los códigos, y no sirven pero para no son mucho. efectivos. No son efectivos, y entonces hay que trabajar el sistema en su conjunto. Entonces nosotros estamos viendo los planes como un conjunto de leyes que hay que cambiar, y trabajar eso una vez que uno llegue al Parlamento. Claro. Decinos, María Victoria, con respecto a la reforma judicial,
¿sería necesario tocar la Constitución para eso? Mira, yo creo que sí. El tema de la reforma constitucional es un tabú para mucha gente. O sea, mucha gente tiene miedo, ¿no? Abrir la Constitución, etcétera. Puede ser un retroceso, pérdida de ciertos derechos, etcétera. Pero yo creo que nosotros tendríamos que como sociedad avanzar en un debate, en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son aquellos elementos que ha tensionado tanto el funcionamiento del Estado en los últimos años? Y tenemos claramente cuáles son, ¿verdad? Vos tenés el tema de la reelección, el tema de la senaduría vitalicia, que ahora de vuelta va a ser una crisis política, tenés el tema de la figura del vicepresidente, que termina siempre peleándose con el presidente, y en el tema judicial tenemos específicamente 3 temas que lo venimos discutiendo en Patria Querida. Uno es el tema de la inamovilidad de los ministros de la Corte. Acuérdense ustedes que nuestros ministros de la Corte se declararon ellos mismos inamovibles. Eso ha generado una crisis política. Ahora tenemos 3 ministros de Corte que están por ser otra vez enjuiciados políticamente en el Congreso. Y después tenemos nuestros modelos de sistema de selección y nuestro modelo de sistema de sanción, ¿verdad? En el sistema de selección de magistrados tenemos el Consejo de la Magistratura, en donde hay una coincidencia de todos los actores políticos y la ciudadanía, que creo que tenemos que cambiar nuestro sistema de selección de magistrados. Porque en los últimos tiempos, ustedes habrán escuchado que el sistema de selección de magistrados es lo que se ha deteriorado demasiado, ¿verdad? Y dentro del sistema de selección de magistrados, la conformación del órgano, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura está integrado por representantes de la Cámara de Diputados, por representantes de la Cámara de Senadores, 2 ministros de Corte, la Universidad Católica, la representante de la Facultad de Derecho y 2 representantes de los gremios de abogados. Entonces, hay una coincidencia de que la representación de la clase política es la que más ha deteriorado el sistema de selección de magistrados. Y eso no lo podemos cambiar sino con una Constitución Nacional. Entonces, creo que es uno de los temas grandes que tenemos que tocar nosotros en la constituyente. Y el otro, el sistema de sanción de magistrados, que es el jurado de enjuiciamiento. Que no tenemos que olvidar que son órganos extrapoder que se incorporaron en la Constitución del 92 para darle independencia a los jueces. ¿Y por qué? Porque antes de la Constitución del 92, el presidente de la República, en la época de la dictadura, el presidente de la República era el que designaba y echaba jueces a través del Ministerio de Justicia. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero había un temor de que en cada periodo, o después de cada periodo constitucional que en ese momento regía, salía la lista de nuevos jueces y la lista de nuevos jueces que eran dejados sin cargo. ¿Cuál era el criterio que tenía el Ejecutivo? Nadie lo sabía. Se supone que un claro requisito era ser colorado en ese entonces, ¿verdad? Entonces, para dejar de lado todo eso, se diseña en la Constitución del 92 estos órganos que son fuera del sistema, o sea, no dependen de la Corte, sino que tienen una conformación pluralista para darle independencia teóricamente, y de hecho se ha debilitado. Como un órgano garante sería. Claro, como un órgano garante, como... al menos así se pensó. Así se pensó, y a esta altura podríamos decir que el modelo no ha resultado. Se ha deteriorado bastante el sistema de selección de magistrados, el sistema de sanción. Entonces creo que son temas que hay que ir pensándolo para una reforma constitucional. Y la solución sería eliminar estos órganos, o cambiar las composiciones o las funciones que tienen. Mira, yo creo que sería interesante seguir manteniendo los órganos, ¿verdad? Creo que podríamos pensar en la posibilidad de sacar a la representación parlamentaria, ¿verdad?, como representantes indirectos nuestros, y meter una representación directa a través de una participación ciudadana, ¿verdad? Generando mecanismos de votación, como para que la ciudadanía que se considere con suficiente ética y moral pueda formar parte de un sistema de selección, así como hacen los abogados, ¿verdad? Los gremios de abogados
se organizan las elecciones y todos los abogados que litigan en este país eligen a sus 2 representantes. Entonces, creo que es importante hacer una participación ciudadana directa y dejando de lado a los miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, porque finalmente son nuestros representantes, pero en estos últimos tiempos han demostrado que no tienen ningún compromiso con el país para elegir buenos jueces, sino que eligen solamente jueces que responden a sus propios intereses personales. Claro. Y también, sí. Roy, antes tenemos que irnos al corte, pero antes quería invitarles a toda la audiencia que nos sigan en A Quienes Elegimos, en el Facebook, en el Twitter como AQPI, en el Instagram también como A Quienes Elegimos, y recordarles que pueden hacer llegar por este medio cualquier consulta a la señora María Victoria y nosotros lo vamos a estar leyendo en vivo, así que continuamos con más propuestas de María Victoria después de un pequeño corte. ¿A quiénes elegimos? Conduce Rodrigo Ramírez. Ya estoy lista para salir. El olor a fritura se me va a pegar todo. Si te molesta el olor a fritura, prende 2 velas en la cocina. Vas a ver cómo se va el olor y tu ropa huele a perfume. ¿Y si me duele la cabeza, abuelo? Toma Quitador Plus. Ellos pushme Quitador. Mañamina, agua por el estéreo con mi tacuña. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de venta libre en farmacias. Argimax. Ante el desgaste físico y mental, llegó Argimax. Recuperación rápida y efectiva. Suplemento energizante. Argimax. Estados de convalescencia. Dietas con insuficiencia de proteínas. Argimax. Es un producto de Kimfa S.A. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Nos gusta la brisa, el sol y lo natural. Estar en familia, un encuentro casual o la buena amistad. Vamos, te invito a un helado, conozco un lugar especial. París, tu frescura no tiene fin. París, me gusta el sabor así. París, tu encanto no tiene fin. Helados París, el gusto de todos. Con Claro Prepago tenés internet sin parar. Para
para facebookear, googlear, tuitear, instagramear. Recarga 5.000 guaraníes y llévate 100 megas de regalo. Tu vida no para, tu internet tampoco. Ah, casi me olvido. Ahora también, WhatsApp gratis. ¡Listo! ¡Vamos todos! No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. No pare. Rubén Darío Comercial, de todo para su hogar. Tenemos el mejor plan, no se lo va a imaginar. Porque en Rubén Darío Comercial, los mejores electrodomésticos y muebles están a su alcance, al contado, a crédito y con todas las tarjetas. Avenida Eusebio Ayala, 3949, casi R6 Boquerón. Consultas al teléfono 600-510. Darío Comercial. Les contamos que Nice tiene lo que buscas para esta temporada. Prendas de vestir para damas, caballeros y niños. Visita cualquiera de nuestros locales Nice en los shoppings Mariscal López, Multiplaza, Del Sol, Pinedo, Mariano, La Rural. También en la tiendita de la fábrica en San Lorenzo y La Princesa de Palma. En Cáritas no existen las mediciones prepagas ni ubicaciones conquistadas por intereses económicos. La fuerza de Cáritas Universidad Católica está en el apoyo de millones de oyentes que, como vos, acompañan nuestra labor cotidiana. Cáritas Universidad Católica, la voz de la Iglesia. Credibilidad no financiada. ¿A quiénes elegimos? Te informamos sobre las propuestas de los candidatos y los temas de interés ciudadano. Construimos democracia promoviendo el voto informado con educación cívica. ¿A quiénes elegimos? Conducen Rodrigo Ramírez. El segundo bloque entonces, y antes que nada quería leer un comentario de Eva Brites que le envía fuerzas a María Victoria. Y para continuar con las propuestas tenemos unas preguntas desde el Instituto de Participación y Seguridad Ciudadana, que dice: ¿cuál es tu diagnóstico en materia de seguridad ciudadana? Bueno, digamos que no tenemos, porque de hecho que el Estado no tiene datos confiables y detallados y publicados, sobre todo en materia de seguridad. Hay una suerte de observatorio que lo ha hecho el Ministerio del Interior, pero está como muy desfasado. Entonces, nosotros nos guiamos mucho por el tema de la percepción, ¿verdad? La percepción, que es el sentimiento, cómo se siente la gente en este momento con relación al tema de seguridad, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando sobre esa percepción. Nosotros estamos trabajando con una focalización en el fortalecimiento institucional. Para que vos trabajes el tema de seguridad, tenés que tocar y abordar los órganos del Estado que tienen a su cargo esos temas, ¿verdad? Todo el tema del Ministerio del Interior, todo el tema de la Policía Nacional, y además nosotros tenemos una focalización bastante importante con la Ley Orgánica Municipal, que también le da funciones y facultades a los municipios, ver la posibilidad de involucrar más fuertemente a los municipios en el tema de seguridad. Y un elemento central que para nosotros es demasiado importante en el tema de la prevención, ¿verdad? Creo que Paraguay no ha avanzado mucho en políticas de prevención. Han salido algunas suertes de proyectos desde el Ministerio del Interior, como son los gerentes en seguridad ciudadana y otros espacios de debate que ha tenido el Ministerio del Interior, pero como que se ve como muy tibia todavía la participación ciudadana en materias de prevención. De hecho, que creo que ahí lo tenemos focalizado, una ley de participación ciudadana en materias de prevención y seguridad. Creo que son todos aspectos que hay que debatirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, y a partir de ahí
construir un modelo de seguridad que necesita nuestra democracia. La segunda pregunta, Perla. Dice, ¿cuáles serían sus 3 principales propuestas respecto a seguridad ciudadana? Bueno, en realidad creo que así como enumerar las 3 principales, como que sería una respuesta muy simplista a un problema muy grave que es el tema de la seguridad, ¿verdad? Y sobre todo porque tenemos que tener nosotros una focalización más grande, que no solamente la seguridad ciudadana focalizada en la seguridad pública, o sea, policías y ladrones, que como habitualmente se conoce, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un enfoque en la seguridad humana, ¿verdad? Es decir, cómo logramos nosotros que un ciudadano se sienta seguro viviendo en su comunidad. Y eso implica un montón de elementos que tenemos que empezar a desarrollarlo, desde el tema de medio ambiente, característica urbanística y finalmente el tema de policías y ladrones, o sea, cómo yo salgo de mi casa sin tener la preocupación de que me van a asaltar o me van a robar el celular o me van a intimidar en la calle, ¿verdad? Entonces esos son aspectos que hay que ir debatiendo, pero yo creo, y ahí si mi respuesta va a ser simple, te diría que creo firmemente en políticas de prevención. O sea, yo creo que Paraguay no está muy acostumbrado a trabajar en temas de prevención de ninguna clase, ¿verdad? Prevención de incendios, prevención de accidentes y también la prevención en materia de seguridad. Se ha instalado muy fuertemente el tema de vecinos en alerta, pero creo que de alguna forma la filosofía de vecinos en alerta responde a ciertas características de políticas de prevención, pero como que se ha desbordado y nos vamos a las políticas de manos duras, de justicia por mano propia, etcétera, que también son temas que hay que mencionar. Y ahí nomás y ahí para cerrar eso te quiero decir que trabajaré muy fuertemente en el tema de participación ciudadana en las políticas de prevención. Creo que los vecinos deben participar, la ciudadanía tiene que tener espacio de debate, de participación, de análisis de su entorno, no necesariamente con una focalización de policía y ladrones, sino de su entorno. Y ahí quiero hacer mención un tema que me parece bastante triste, el tema del accidente de ayer con los raudales, ¿verdad? 2 miembros de una familia desaparecen y la visión de las basuras en la calle. Entonces creo que eso, por ejemplo, es un tema de seguridad, en el sentido de que vos salís a la calle y no sabes si te agarra una tormenta a mitad del camino, vas a terminar muerta en un arroyo. Pero eso no solamente tiene en cuenta la poca infraestructura que tenemos nosotros como ciudad, sino que también la cultura de la ciudadanía, que no tiene una conciencia de que las basuras tenemos que colocarlo en lugares seguros para que sean recogidos saludablemente, ¿verdad? Vos recorres las calles y mirás las bocas de los desagües fluviales, están llenas de basura. Entonces quiere decir que algo está fallando, algo de nuestra política en materia de seguridad humana está fallando, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener una focalización mucho más amplia, y también tenemos que tener en cuenta que las leyes no solucionan todos los problemas. Hay una fantasía que pensamos que una ley o una ordenanza puede solucionar nuestro problema diario. Creo que hace falta mucha cultura cívica, mucha participación ciudadana y mucho debate con relación a estos temas que involucran sobre todo a una visión más amplia que es la seguridad humana. En cuanto a participación ciudadana, por ejemplo, es bastante difícil romper el paradigma que existe actualmente, no solamente en el Estado paraguayo, sino en la propia conciencia de los ciudadanos, de que son meros receptores de políticas públicas, cuando la ciudadanía tiene que estar inserta en la construcción de ellos. Por eso creo que poner énfasis en eso podría ser la solución a muchas de estas problemáticas, porque cuando la información no pasa
no baja a las bases, a tierra, a la gente común y corriente, se dan como que un corte, como una desconexión. Y por eso, justamente por eso, te quería consultar acerca de la información pública. ¿Qué te parece, desde Patria Querida, ¿verdad? ¿Qué les parece que se debe hacer con la ley de acceso a la información pública? ¿Está bien así como está? ¿Es necesario potenciarlo? ¿Es necesario cambiarlo? ¿Cuál es su diagnóstico? Mira, yo creo que la ley de acceso a la información pública fue un logro ciudadano demasiado importante, ¿verdad? La ley de acceso a la información pública es el producto y el esfuerzo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se denomina el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, que vino trabajando durante más de 10 años, no solamente en la elaboración de la ley, sino también en la incidencia parlamentaria. Y se logra una ley que si bien es cierto fue modificada en varios aspectos. Por ejemplo, se le saca a la ley una estructura importante que fue el órgano rector de quien sanciona y quien juzga conducta de funcionarios públicos que no cumplen la ley, ¿verdad? Y el segundo elemento creo que fue demasiado importante porque nos permitió tener información de instituciones que hace 5 o 2 o 3 años era absolutamente imposible pensar que podían acceder a una información pública. Como te digo, es un gran paso para la sociedad en general. Según los datos que da el propio gobierno, se han recuperado una cantidad de dinero del Estado que se dilapida en términos de bonificaciones, de viáticos, sobresueldo, las niñeras de oro, etcétera. Entonces creo que como proceso de aprendizaje me parece fundamental. La ciudadanía empieza a entender de que la transparencia impacta positivamente en nuestras vidas y de alguna forma nuestras autoridades van corrigiendo su conducta. Yo dejaría la ley así como está hasta avanzar en un proceso de implementación más efectiva. Hasta ahora creo que tenemos todavía algunos tropiezos con algunas instituciones y creo que pensaría probablemente en avanzar más en los próximos años si es que las condiciones políticas se dan, ¿verdad? Yo te digo que el ambiente en el Parlamento era retroceder, o sea, cuando empezaban a darse cuenta los políticos que una ley de acceso no era una ley más, y cuando empezaban a darse cuenta que era realmente una herramienta importante para la sociedad civil, como que quisieron retroceder, pero una ciudadanía activa y observadora le impidió ese retroceso. Entonces yo valoro muchísimo la ley como está ahora, dejémoslo la ley así como está, avancemos en su implementación, sobre todo en los municipios, que creo que son los que están más débiles, las gobernaciones, que la ciudadanía sepa usar la ley y a partir de ahí hacer una evaluación de aquí a unos cuantos años y avanzar en mayor apertura y mayor transparencia y no en retroceso como los que quisieron hacer nuestros parlamentarios. Claro. O sea, ¿te parece entonces que es muy prematuro todavía hacer un análisis de si esto funcionó o no? Sino que porque el cambio cultural también hay que aceptar que fue bastante grande, o sea, lo estábamos hablando antes de estar al aire, lo que era hace 8 años atrás, cómo costaba conseguir información de las autoridades a lo que es hoy en día, no solamente gracias a la ley, sino también con todas las herramientas digitales que existen. Así mismo. Te quiero decir lo siguiente, yo creo que hacer una evaluación de la ley te podría decir que si partimos de 0 ahora te diré que estamos 5, 6, o sea, así como vos estabas diciendo hace unos años atrás era imposible pensar que vos con una petición vía electrónica una autoridad se preocupa en darte una información, eso era impensable. Vos tenías que presentar como le hizo Vargas Telle un pedido a la Municipalidad de San Lorenzo, pasar 5 años, asistir todos los días, pelearte con el funcionario público para que te dé una ley y judicializar inclusive, para que te dé una información, judicializar inclusive eso. Yo creo que de ese inicio hasta ahora avanzamos bastante, ¿verdad?
Creo que la gran debilidad que nosotros tenemos como país es la falta de organización del Estado. O sea, tenemos oficinas burocráticas, papeles por todos lados. Nuestras instituciones del Estado utilizan todavía muy poca tecnología. Entonces, cuando vos estás pidiendo una información de hace 5 o 6 años, eso dificulta bastante, ¿verdad? Pero yo creo que la implementación de la ley fue bastante exitosa, efectiva, y hay que seguir peleando para su fortalecimiento. Claro, además, como bien lo decían también quienes estuvieron detrás, tanto el SEC como otras organizaciones que estuvieron potenciando esta ley, el círculo nunca luego se va a cerrar sin una debida reforma judicial. O sea, la impunidad sigue siendo el gran problema, porque la ley es una herramienta. Así es. No es la finalidad de todo. O sea, saber cómo se está utilizando nuestro dinero y cómo se utiliza mal, porque como bien decía, ahora salieron casos de corrupción bastante flagrantes, pero es necesario llegar al final, ¿verdad? Que es terminar con la impunidad. Así mismo, es así. Ahora, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, que a mí me parecen demasiado importantes estos procesos que estamos viviendo, porque la observación que hace la ciudadanía a estos temas ayuda a crecer, ¿verdad? Y ayuda a participar, porque si vos no tenés estas crisis institucionales que se están dando, vos vas a tener una ciudadanía de vuelta absolutamente apática, que no tiene ninguna visión ni interés en participar, porque cree que todo está bien y cree que todo así nomás luego tiene que ser como estamos muy acostumbrados. Entonces yo creo que todas estas crisis que vivimos, desde la violación constitucional por parte del presidente Carter, la quema del Congreso, la muerte de Rodrigo Quintana, entonces son todos elementos que vienen de alguna forma a tener una ciudadanía más activa y una ciudadanía más participativa, ¿verdad? Y eso es importante para el crecimiento de la democracia y sobre todo para avanzar en el fortalecimiento institucional, y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de Patria Querida, ¿verdad? Llevar propuestas, llevar ideas no es demasiado complicado luego. Lo que tenemos que nosotros mirar, y ahí le invito a la ciudadanía que tienen que mirar quiénes son los portadores de las ideas, ¿verdad? Porque si vos no tenés una trayectoria de vida, si vos no tuviste un compromiso ciudadano, tampoco no vas a pelear demasiado por tus ideas, ¿verdad? Entonces, nosotros todo lo que estamos conformando con gran responsabilidad estas listas, estamos con compromisos ciudadanos muy fuertes desde hace bastante tiempo. O sea, que lo que estamos diciendo no es un oportunismo político. Yo vengo peleando por una reforma judicial desde hace bastante tiempo, y lo que Patria Querida hace es me da la posibilidad para que yo pueda pelear estos temas desde el espacio que hay que pelear, que son los espacios políticos. Justamente eso también era algo que te quería consultar, María Victoria. Esta es tu primera oportunidad que te estás candidatando a un cargo electivo, ¿verdad? Sí, en realidad estuve en una lista de senadores suplentes en Patria Querida en el 2003. En el 2003. Sí, pero esta es la primera vez que estoy en una lista como titular y con muchas posibilidades de ingresar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a pasar del escenario, de la sociedad civil, a aceptar este desafío? Porque es un desafío candidatarse. Sí, totalmente, es un desafío, y sobre todo cuando vos te vas caminando por la calle y conversando con la gente, también es una gran responsabilidad, porque el entusiasmo y la esperanza que tiene la gente en que vos de alguna forma vas a solucionar el problema diario que ellos tienen es un gran compromiso, ¿verdad? Mira, yo te diré lo siguiente: nosotros desde la sociedad civil siempre estamos muy acostumbrados a investigar, descubrir elementos que hacen que vos entiendas cómo está funcionando mal el Estado. Ahí te lleva a diseñar propuestas, herramientas, modelos de trabajo, etcétera. Pero cuando te genera el desánimo, cuando vos llegas ante las autoridades y vos le mostrás lo que vos investigaste, demostrás lo que vos descubriste y le das la solución para poder solucionar por lo menos parte de esa debilidad que vos identificaste, y eso muere en los cajones. Eso nos pasa a todos, muere en los cajones del burócrata ministro, o del secretario, o del director, o de los partidos políticos, o de los candidatos, etcétera.
Entonces, como que vos te das cuenta que desde la sociedad civil vos podés proponer muchas cosas, podés incidir, pero la decisión final y real está en el ámbito político. Entonces, es jugarte a esa última... a ese último tramo, digamos, de tu incidencia ciudadana, y te metes en la política para tratar de aportar desde ahí procesos de mejoramiento, y si no logras, por lo menos seguir desnudando de cómo funciona cierta clase política para que la ciudadanía pueda entender por qué lo que estamos sumidos en tanta pobreza, en tanta desigualdad y en tanta inequidad como tenemos en este momento en el país. María Victoria, yo quiero consultarte algo. ¿Quiénes son los demás candidatos del Partido Patria Querida que van contigo? Sí, encabeza la lista el ingeniero Fidel Zavala, que va como número 1. Fidel Zavala es una persona que, además de que ha sufrido uno de los delitos más terribles que tenemos, que es el secuestro, él es un activo gremialista. Fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay y participó en todos los gremios empresariales, o sea, es un líder activo social. En segundo lugar está Stefan Rasmussen. Él fue viceministro de lucha contra la pobreza del gobierno de Cartes, y renuncia a él cuando Cartes entró en este tema de la violación constitucional. Entonces es un poco el número 2, representa un poco a toda la generación de jóvenes. Él tiene 35 años, entonces él es el que está aglutinando un poco los intereses juveniles, para llamarlo de alguna forma, en el partido. En tercer lugar está Nani Arrúa, que es una activista social del Alto Paraná. Ella ha luchado mucho con los otros grupos sociales contra el clan Zacarías allá en Ciudad del Este. O sea, ella tiene mucha lucha social en Ciudad del Este. Yo estoy en número 4, y después está Silvio Coda, que es un joven empresario también, dueño de Agrofiel. Él también deja un poco su estado de confort y se mete un poco también en esta lucha política. Y la número 6 es Patricia Dos Santos, ¿verdad? Que también es una líder social empresarial que tiene una visión amplia de todo el funcionamiento de la sociedad y del Estado, digamos. Entonces, esos son los números 6. Después hay una larga lista de gente. Está Roberto Elías de la universidad. O sea, hay una conjunción de perfiles sociales, perfiles gremiales, perfiles académicos, que conformamos la lista. Una lista muy diversa sería. Así mismo, una lista muy diversa, pero con un elemento común, que todos los que integramos la lista somos personas que de alguna u otra forma nos hemos comprometido con una lucha desde el espacio en que nos tocó vivirlo, digamos. María Victoria, entonces nos estamos entrando ya en la parte final del programa, y antes de finalizar, quiero que les digas a todos los que nos oyen por qué tienen que elegir a Patria Querida, por qué tienen que votar a la lista 8. Sí, mira, eso me pasa así muy sencillo decirlo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que comparar las otras listas. Nosotros, la lista de Patria Querida, somos todos personas que tenemos compromiso con la ciudadanía, compromiso con el país y con una visión real de apostar por un mejor país. Fijémonos en la lista de tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal. Están compuestos por personas que algunos están procesados, otros están imputados, algunos tienen ya acusaciones en puerta. Uno fue es violador de la Constitución Nacional, el otro se le sacó su investidura. O sea que creo que este es el momento que tiene la ciudadanía para apostar a gente nueva, para apostar a gente con compromiso de vida y para apostar a gente que tienen una visión país total. Tenemos que renovar la clase política, tenemos que renovar el Parlamento y tenemos que entre todos avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los paraguayos y paraguayas que aspiramos a un mejor país. Muchísimas gracias, María Victoria. Les recordamos, ella es candidata a senadora por el Partido Patria Querida. Bueno, escucharon sus propuestas y como siempre nos despedimos diciendo que estos son los datos, ustedes deciden. Nos vemos. Aquí
¿Quiénes elegimos? De 16 a 17 horas conducen Rodrigo Ramírez por Cáritas Universidad Católica. Estás sintonizando Cáritas Universidad Católica.